Vamos ahora a realizar la lectura correspondiente al Catecismo de Heidelberg. Nosotros, pues como Iglesia Reformada, nos suscribimos los oficiales a este catecismo y lo usamos pues para ser instruidos en base a la palabra. Esto viene de la tradición de la Iglesia Reformada, específicamente de la tradición de Dort, del Sínodo de Dort de 1618 y 19, precisamente con el objetivo de que exista una enseñanza enfocada en los servicios de la tarde, en las doctrinas más importantes del Evangelio. Entonces, vamos al Catecismo de Heidelberg. En la pantalla tenemos, tenemos el domingo 40 que trata del sexto mandamiento. Siempre recordamos, el Catecismo de Heidelberg se divide en tres partes, ¿recuerdan ustedes? Exactamente, la miseria y el pecado, la redención y la gratitud, ¿no es cierto? Un anuncio, queridos hermanos, no se olviden de usar bien su mascarilla, de tenerla siempre bien puesta, taparse bien la nariz para cumplir con nuestro protocolo y no tener ningún inconveniente. Bueno, entonces estamos en el domingo 40 y decíamos, el catecismo se divide en tres partes, que básicamente es el bosquejo del libro de Romanos o incluso de todo el mensaje bíblico. ¿De qué habla la Biblia al final del día? Que el hombre fue creado bueno, santo y con toda justicia. Lamentablemente, debido a su infidelidad, su desconfianza, desobedeció a Dios, cayó en pecado, en muerte. Dios muestra su gracia, la empieza a mostrar de a poco en el pacto de gracia a través de todo el Antiguo Testamento, hasta que se cumple con la principal promesa, que es la venida del Señor Jesucristo, nuestro Redentor, en quien encontramos salvación. Culpa y pecado, o pecado y culpa, redención en Cristo. Y ahora viene la parte que estamos estudiando, la gratitud que el cristiano debe mostrar a Dios debido a esa redención. Algunas personas en el mundo evangélico más o menos se han olvidado de esa tercera parte. Dicen, soy pecador, ahora estoy en Cristo, estoy en la gracia, y entonces, ¿cómo vivo? Bueno, como yo quiera. Bueno, algunos dicen no tanto así, pero dirían, la respuesta un poco más piadosa sería de acuerdo al Espíritu. No, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa vivir de acuerdo al Espíritu? Algunas personas malentienden esto y piensan que eso quiere decir que algo va a venir extrañamente a mi mente, ¿no? Y voy a tener cierto tipo de experiencia emocional, y eso que siento, pues eso es el Espíritu. Bueno, no tenemos muestras bíblicas de que eso necesariamente sea así. Es verdad que el Espíritu Santo, la tercera persona en la Trinidad, pues obra también, ¿no es cierto?, soberanamente, pero nunca alejado de lo que Él mismo reveló en la Biblia. Espíritu y palabra van de la mano. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Y no se pueden contradecir. La voz del Espíritu Santo está aquí en la palabra. Y bueno, la forma en que nosotros entonces le damos gracias al Señor por su redención, la forma en que nosotros vivimos ahora como un pueblo redimido, está contenida de forma resumida, bueno, primero en toda la palabra y todos sus mandamientos, pero de forma resumida, ¿dónde? En los 10 mandamientos, por ejemplo. Y eso es lo que hemos venido estudiando. Estamos ahora en el sexto mandamiento, el domingo 40 en el catecismo, y hoy vamos a tratar de estudiar las preguntas 105, 6 y 7 y sus respectivos respaldos bíblicos, que es lo más importante, ¿no? Que todo lo que leamos y digamos pues sea o venga de la Biblia. Dice entonces la pregunta 105, ¿qué exige Dios en el sexto mandamiento? Bueno, antes de eso leamos cuál es el sexto mandamiento. ¿Qué les parece si vamos a Éxodo 20? A veces asumimos que los recordamos,
En las mañanas siempre los leemos, pero vale la pena leerlos otra vez. Sexto mandamiento es cortito, es del versículo 13 del capítulo 20, que dice ¿cómo? No matarás. No matarás. El catecismo nos ayuda tomando y entendiendo lo que este mandamiento contiene, mostrándonos que es muchísimo más amplio de lo que nosotros pensamos. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Respuesta: que ni por mis pensamientos, palabras y actitud, y aún menos por mis actos, por mí mismo o por medio de otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. Por el contrario, que renuncie a todo deseo de venganza, que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro. Para impedir esto, el magistrado posee la espada. 106. ¿Este mandamiento solo prohíbe matar? Al prohibir la muerte, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que de ello se origina, como la envidia, el odio, la ira y el deseo de venganza, considerando todo esto como verdadero homicidio. 107. ¿Es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo entonces? Respuesta: no. Pues Dios, condenando la envidia, el odio y la ira, quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, usando para con él toda benignidad, mansedumbre, paciencia y misericordia, impidiendo hasta donde nos sea posible el mal que le podría sobrevenir, haciendo bien incluso a nuestros enemigos. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de continuar. Bendito Dios, oramos para que tú nos hables, Señor, y pongas convicción en nosotros, para que, Señor, veamos que el no matar implica de forma positiva el amar. Amar a nuestro prójimo, Señor, finalmente es el propósito que tú tienes para tu pueblo. Señor, bendícenos mientras estudiamos estas preguntas a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, entonces, fíjense, estamos viendo entonces que no solamente el no matar quiere decir que está prohibido que yo tome un arma o use mi fuerza y le quite la vida a alguien. Obviamente eso es claro, eso está prohibido, ¿no? Pero hay mucho más. Uno puede matar de formas bastante más sutiles, es lo que nos está tratando de decir aquí el catecismo. Lo que hay es una diferencia de grados. El mismo odio que yo siento al decirle a una persona es un necio, en esencia es el mismo odio que siente una persona que asesina a otra. Intensidades y circunstancias distintas, pero al final del día la raíz es la misma. Por eso es que entonces el catecismo empieza diciendo que ni por mis pensamientos, ni mis palabras, ni mi actitud, y peor mis actos, sea yo mismo o por medio de otro, llegue a injuriar, odiar, ofender o matar a mi prójimo. A veces nosotros nos autoengañamos pensando que matar es lo que está prohibido, ¿no? Hacer algo ya realmente material es lo que está prohibido. Pero la palabra de Dios nos dice no. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está citando precisamente el mandamiento que estamos estudiando. Pero yo os digo, dice el Señor Jesucristo, que cualquiera que se enoje con su hermano,
Tal vez nosotros esperaríamos algo un poquito más fuerte, ¿no? Pero no. Cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, otra vez uno diría, pero no está tan fuerte. Yo he dicho cosas peores, pensaríamos cada uno de nosotros. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que es un sinónimo básicamente de necio, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, tenemos que entender la gravedad del pecado. Pecado no es solamente ir y matarle a alguien. Pensar con odio, así sea este poquito, que me lleve a mí a decirle a otra persona, eres un necio. O cualquier otro tipo de palabra que esté movida por ese mismo sentimiento. Y antes incluso, cualquier pensamiento o emoción que ya tengamos en el corazón que sea contraria a mi prójimo, que no sea amor a mi prójimo, ya es pecado. ¿Cuál es la conclusión entonces de esto? Es que nosotros somos más pecadores de lo que pensamos. Somos peores de lo que pensamos. Esa es la verdad. Por eso es que tuvo que venir el Señor Jesucristo. Por eso el Señor está explicando bien la profundidad de la ley para que pensemos realmente, no como los fariseos que decían, no, pero nosotros sí somos buenos. En el fondo sí cumplimos. Jesús les dice, no, es que ustedes no están entendiendo la gravedad de las cosas. Somos más pecadores. Bueno, él no diría son, él sí puede decir son más pecadores de lo que ustedes piensan. Nosotros somos más pecadores de lo que nosotros pensamos. Y por eso necesitamos de un Redentor perfecto. Un justo, uno que jamás haya pecado, para que pague por nosotros y que sea hombre y Dios al mismo tiempo. Vaya a la cruz y muera por nosotros. Su justicia imputada a nosotros, nuestro pecado imputado a Él. Y allí encontrar salvación. Y ahí entonces empezar a vivir para la gloria de Él, haciendo estas cosas, luchando contra ese pecado que se revela, ahora ya reconciliados con Dios, luchando contra ese pecado que existe todavía. Porque todos nosotros tenemos que aceptar que hay momentos en los que nuestros pensamientos, palabras y actitudes y actos, bueno, no actos tal vez, hemos asesinado. Somos asesinos de corazón y necesitamos de Cristo constantemente. Necesitamos venir en arrepentimiento y fe constantemente. Con confianza porque Cristo ha pagado por nuestros pecados, pero con arrepentimiento constante para confesar frente a nuestro Señor de que hay momentos en los que albergamos estos pensamientos y hemos dicho cosas que no debemos decir. Y perseverar en obediencia. Ya vamos a ver, en la tercera pregunta nos ayuda a ver entonces qué es lo que debemos hacer. Pero en primer lugar, esto es lo que está prohibido. Nosotros debemos evitar pensamientos, palabras, actitudes y peor actos que lleguen a injuriar, ofender o incluso matar a nuestro prójimo también. Otra cosa importante que debía haber mencionado al inicio. En el hebreo hay diferentes palabras para hablar de matar. La palabra que se usa en el mandamiento, en Éxodo 20, tiene que ver con la idea de matar ilícitamente. ¿Y por qué es necesaria esta aclaración? Porque la palabra de Dios no solamente garantiza, sino que promueve, ¿qué cosa? La pena de muerte. ¿Con qué propósito? Leímos algo de eso también, pero vamos a la Biblia para ver eso. Vamos a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Específicamente en el versículo 6, pero quiero leer ahí un poquito más del contexto también. Génesis capítulo 9.
que dice así. Voy a leer desde el 1, capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ustedes recuerdan toda la historia del diluvio, ¿no es cierto? Había tanta maldad en el mundo que Dios quiere pues mostrar su ira por un lado, mostrar su justicia, y va a destruir absolutamente todo a través de ese diluvio, pero muestra también su gracia, ¿no? Y a Noé, a sus hijos y a sus familias pues les permite, junto con varios animales, les permite pues permanecer en el arca, mostrando pues también su gracia, para a partir de ellos volver de alguna manera a recrear todas las cosas. Por eso vuelve otra vez a decir, a dar este mandamiento cultural que dio también ya al inicio del Génesis. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el propósito de Dios. A propósito. Aquel que no quiere fructificar y multiplicarse está un poco en dificultades con el mandamiento de Dios. Pero ese es otro sermón. Y entonces dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Otra vez ese mandato cultural. Sojuzguen la creación. El hombre tiene que hacer las veces de, vamos a decir, virrey en la creación. La creación es para el hombre, no al revés. Otro a propósito. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces garantiza aquí que sí se puede comer también la carne de animal, pero hay este punto, no con su vida. El animal tiene que estar cocido. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y escuchen, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Y ahora sí el 6 que nos interesa. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios que quiere que el hombre se multiplique, fructifique, ¿verdad? Prohíbe el asesinato, es decir, que alguien muera porque sí, está prohibido, pero con el fin de proteger la vida precisamente de los hombres buenos, él mismo instaura la pena de muerte. ¿Por qué? Como hemos leído, porque el que derramare sangre de hombre sin ninguna causa legal, ¿no es cierto?, va a tener, o su sangre también será derramada. Ese mandamiento, ¿para qué está instituido entonces? Para proteger la vida de los hombres. Para que no venga alguien y nos asesine y que no exista ningún tipo de consecuencia, como lamentablemente el mundo y la cultura actual se está moviendo. En lugar de proteger la vida, en lugar de proteger al inocente en el vientre de su madre, los gobiernos están promoviendo todo lo contrario. Pero ahí hay la historia de un guardia, creo que es aquí en Quito, no estoy seguro, que por defender a alguien, por atrapar a un criminal, involuntariamente pues terminó con su vida y ahora él es el que está siendo acusado. De esa manera distorsionando todo principio de derecho. Así que hermanos, eso tenemos también que aprender, porque nosotros hemos crecido en una cultura que nos ha insistido y nos ha insistido que la pena de muerte es mala o que no existe, y no es así. Y luego hay gente que dice, no, pero eso es, ¿cuál es la disculpa? ¿No? Eso es del Antiguo Testamento.
Bueno, vamos al nuevo, Romanos 13. Y ya lo hemos leído, pero bueno, vale la pena repasar esto también, Romanos 13. Romanos 13. Específicamente el versículo 4, pero vamos a leer acá desde el 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso no quiere decir que todas las establecidas hacen lo que Dios les pide. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, y escuchen, este es el punto que estábamos hablando, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si yo le protejo la vida a alguien de un criminal, ¿no? O sea, protejo a un inocente porque un criminal está atentando contra esa persona, yo no puedo ser el castigado. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo que nos interesa. ¿Por qué servidor de Dios para tu bien? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, y ahí viene el punto, ¿qué lleva? La espada. Dios le ha dado la espada al gobierno para proteger al bueno y castigar al malo. Y la espada, pues, como sabemos, ¿qué hace? ¿Capacidad de qué tiene la espada? De matar. La espada es dada para proteger al bueno. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Esta es la ética bíblica. Esta es la ética no solo para nosotros y nuestras paredes dentro de la iglesia. Este es Dios hablando al magistrado, al gobierno. Y esto es lo que los cristianos debemos defender y proponer. No podemos caer en ese gran error en el que lamentablemente nos han metido por diferentes causas. La historia en la que se nos presenta nuestra relación con Dios y la palabra de Dios únicamente como importante para nuestra casa y para estos muros en la iglesia, pero de ningún tipo de relevancia para las otras esferas sociales. Si Dios es Dios, Él es dueño de todas las cosas. Él es Dios y nos dice aquí que Él incluso es el creador de la idea de tener magistrados, de tener un Estado, para proteger al bueno y castigar al malo. ¿Cómo entonces nosotros no vamos a promover esto dentro de esa esfera? Si eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero continuamos entonces, queridos hermanos. Entendemos que ni pensamientos, ni palabras, ni actitudes, ni acciones realmente, ¿no es cierto?, que injurien, odien, ofendan o maten al prójimo, son buenas, están prohibidas. Nosotros debemos, además, renunciar a todo deseo de venganza. Y ahí ya nos vamos metiendo también un poco a las profundidades del corazón, porque nosotros también hemos experimentado todos ese deseo de revancha, ese deseo de venganza. Todos hemos sido ofendidos alguna vez, todos hemos sido tratados injustamente alguna vez, y no es raro que tengamos sentimientos de venganza. Pero este mandamiento también nos llama a que nosotros no hagamos eso. ¿Por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4:26. En términos generales, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, tenemos que tener cuidado. Es natural la ira, ¿no es cierto? Una expresión emocional de ira cuando hay injusticia. Está bien que el cristiano sienta cierto tipo de incomodidad cuando no hay justicia, es normal, si no, imagínense, todo estaría bien. Dios nos ha dado eso.
Pero Pablo nos dice, sí, pero cuidado. Te vas a irar, vas a sentir esto, pero no llegue esto al límite, o más bien, que esto no sobrepase el límite permitido. No peques, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. En otras palabras, sí nos vamos a irar, pero no podemos permanecer con ira y enojo por mucho tiempo. Esa es la expresión, ¿no?, que nos ilustra esto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no amanezca, ¿no es cierto? Y que nosotros sigamos enojados. Es decir, no dejes que te controle el enojo y que permanezca en ti todo el tiempo esa ira y que te lleva también a ese deseo de venganza. Somos llamados a perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido también, ¿qué? Perdonados. Queremos gracia, pero no queremos dar gracia. No funciona muy bien eso. Romanos 12, 19 al 21. Aquí ya entramos un poco más a detalle con el tema de la venganza. Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos. Claramente. No busques venganza. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Fíjense lo importante que es esto. Dios no está diciendo perdona porque no pasa nada con lo que te hicieron. No. Dios reconoce, Dios es un Dios justo. Y Él no va a dejar ningún tipo de castigo sin su consecuencia. Lo que Él está diciendo es, tú no busques la venganza, sino más bien deja que la venganza la ejecute ¿quién? Dios. Porque Él sí es digno de hacer eso y Él sí puede hacer eso. Nosotros no podemos, porque como nosotros pecadores inmerecedores vamos a pensar que tenemos el derecho a algo. Si exigimos derecho, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que nos merecemos frente a Dios? Siempre vale la pena recordar estas cosas. ¿Qué nos merecemos frente a Dios? El infierno. Eso nos merecemos. Cada vez que a usted se le meta esa idea confusa, ¿no? Es que yo me merezco más de que esto. Recuerde, usted no merece nada, yo no merezco nada. Merecemos el castigo eterno. Eso merecemos. Si queremos ir por esa línea. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que va a hacer justicia. Dios no está diciendo, olvídate, no pasa nada. No. Lo que está diciendo es, tú no te quedes con esto, buscando tú hacer justicia cuando hay injusticia. Yo voy a hacer justicia, no busques tú la venganza. Así que, dice Pablo, si tu enemigo tuviere hambre, no te rías, digas qué bueno, bien hecho, ¿no? Bien hechito. No, al contrario, dale de comer. Si tienes sed, no es bien hechito porque eres malo, bien hechito, no, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien, o como está acá, sino vence con el bien el mal. Ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace frente a la injusticia. El ser humano, ¿qué es lo que busca? Revancha inmediata. En nuestras relaciones personales, familiares e incluso políticas. Mano dura es lo que se necesita en este país. Que darles a los que hicieron. Hay un sentido, vale la pena aclarar, en el que obviamente en la esfera, ¿no es cierto?, de la política, por ejemplo, y hemos leído, los magistrados tienen sobre todo esa responsabilidad de hacer justicia, de preservar al bueno y de castigar al malo.
Y eso está muy bien dentro de desde ese llamado y en esa esfera. Pero nosotros como cristianos no podemos albergar ese tipo de emociones de venganza. No es la venganza la que nos debe mover. La justicia sí. Pero esa justicia también tiene que ser dejada en manos del Señor para que nosotros no nos sintamos tentados a vencer el mal con el mal, sino a vencer el mal con el bien. Haciendo todo lo contrario de lo que muchas veces nos sentimos tentados a hacer. Debemos renunciar entonces, este mandamiento nos llama a renunciar a todo deseo de venganza. ¿Y qué más? Que no me haga mal a mí mismo o me exponga temerariamente al peligro, que esto es algo que también nosotros muchas veces no recordamos o no pensamos, ¿no?, mucho al respecto. Y bueno, acá hay expresiones extremas de esto. Esto condena ¿qué cosa? Por ejemplo, el suicidio, pecado. Pero no solo eso, sino todas las acciones que pongan mi vida, ¿no es cierto?, en un grado de riesgo tal que casi me puede estar llevando a la muerte. Eso también está prohibido. No solamente no tengo que matar al prójimo, sino tampoco tengo que exponerme yo prácticamente a la muerte. En Mateo 4:7 leemos, Jesús le dijo, esta es la tentación, ¿no es cierto?, o el episodio de la tentación de Satanás al Señor Jesucristo. Jesús les responde ante una de sus tentaciones, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Exponernos nosotros de una forma desmedida a la muerte también es pecado. No debemos hacer eso. Tampoco debemos llegar al otro extremo, de tener un temor, en cambio, paralizante ante la posibilidad de la muerte como cristianos. Si nosotros mitigamos el riesgo, si nosotros estamos pues haciendo las cosas adecuadamente, como por ejemplo hacemos para poder reunirnos y el Señor nos ha bendecido y no hemos tenido problemas ya por varios meses, pues es lo correcto. Ese miedo paralizante también a lo que pueda suceder tampoco es adecuado. Pero vamos a continuar, hermanos, también entonces. Y terminaba esta pregunta con algo que ya leímos. Para impedir esto, es decir, para impedir la muerte de otro, el magistrado posee la espada que ya leímos allí en Romanos 13. Y debemos nosotros entender eso y promover eso. El Señor ha puesto la prueba de muerte, que lamentablemente no existe en nuestro país. ¿Para qué? Para proteger la vida de aquellos que buscan hacer el bien. Pasamos a la pregunta 106, entonces dice, entonces este mandamiento solo prohíbe matar, y de alguna manera esto va a ser un poco redundante. Respuesta, al prohibir la muerte, Dios nos enseña entonces que Él detesta todo lo que de ello se origina. Ese es el punto. El origen, pues entonces también es el problema. ¿Y cuál es el origen usualmente? ¿Por qué la gente mata? Nosotros también, y ese es otro problema, ¿no? Una sociedad modernizada, ¿no? Que las causas, ¿cuáles son? Ustedes han visto cuando la gente hace barbaridades, ¿no? Tenemos gente que hace, digamos, cosas tremendas, ¿no? Crímenes tremendos, abusos tremendos, todas esas cosas graves. ¿Qué es lo que dice la gente usualmente? Dicen, este señor ha sido, ¿qué? Loco. Es un enfermo, dice la gente. Y hay casos en los que sí, hay gente que está enferma. Pero ¿qué es lo que no decimos y de lo que nos olvidamos? Y que por eso muchas veces no se solucionan los problemas. Nos olvidamos de que lo que es también definitivamente cierto es que en esa persona hay ¿qué cosa? ¿Qué hay en su corazón? Pecado. El origen de los problemas al final del día es el pecado, la maldad. Pero claro, como hemos sacado a Dios de la sociedad, como hemos sacado a Dios de todo, ¿de qué hablamos? De enfermedad, de locura,
Entonces ya no hay un problema espiritual, pues. Pero el problema espiritual finalmente es el pecado. Por último, hasta las enfermedades, si queremos ir por ese lado, son producto ¿de qué? Del pecado también. Al prohibir la muerte, Dios nos enseña que Él detesta todo lo que de ellos se origina como fíjense lo que dice. Y esta no es una lista exhaustiva, pero son diferentes ejemplos de pecado. La envidia. Por envidia la gente es capaz de matar materialmente. O como hemos visto acá, pensar cosas relacionadas con el odio, decir cosas que lastiman. Quién sabe, alguno también matar, no es raro, ¿ah? No es raro. ¿Cuántas veces hemos oído en los noticieros, por ejemplo, esas cosas? Por simple envidia, por querer tener algo que yo no tengo, por deseos desordenados, la gente termina asesinando. Esos crímenes pasionales que vemos y que cada vez son más comunes. El odio. Odio a otra persona a tal grado que soy capaz de asesinarle y quitarle la vida, o de tener pensamientos o usar mi boca de formas que caen en ese grado también, o en ese conjunto de cosas relacionadas con la muerte bíblicamente. La ira, cuando nosotros no nos controlamos. ¿Cuántas veces hemos oído de gente que luego dice, no sé qué pasó, perdí el control y termino haciendo tal cosa, diciendo tal cosa, sintiendo tal cosa, haciendo tal cosa? El deseo de venganza, por eso el Señor nos dice, no te vengues. Un descontrolado entendimiento de la justicia y de querer hacer justicia. ¿Por qué dice? Porque el Señor considera todas estas cosas que verdadero homicidio. Vamos a ver algunos versículos al respecto de esto también. Fíjense, en Proverbios 14:13 dice, 30, Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Entonces, fíjense, no solamente que hay un impacto para nosotros, la envidia pues nos carcome los huesos, dice el libro de Proverbios. Y muchas veces no podemos aguantar ese tipo de emoción. Y la gente termina pensando, diciendo y haciendo cosas que son consideradas homicidio a los ojos de Dios. Terminamos no amando al prójimo, sino más bien matando al prójimo, sea de forma figurada o de forma real. Romanos 1, 28, 29 dice, y como ellos, está hablando de aquellos que rechazan, ¿no es cierto?, la verdad de Dios con injusticia, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el apóstol Pablo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Cuando el ser humano creado por Dios se aleja de Dios, ¿qué es lo que termina pasando? Dios mismo dice, bueno, no me quieres escuchar, no quieres vivir de acuerdo a mi voluntad, haz lo que tú quieras. Es lo peor que nos puede pasar. Querer ser independientes y libres de Dios es lo peor que nosotros podemos hacer. Porque Dios dice entonces, listo, estás a tus propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Dios los entrega ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entre esas la envidia, pero muchas otras cosas más. Estando atestados de ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir sin Dios nos lleva a un estado de oscuridad, a una mente perturbada y reprobada, y es lo que tenemos que nosotros entender.
que nosotros hemos sido salvados para salir de ese estado y para ser, como dice el apóstol Pablo, estrellas, luceros en medio de una generación oscura, para testificar precisamente lo contrario y que hay salvación en Cristo, que podemos ser salvos de todas estas cosas. Ya no vivir de acuerdo a nuestros propios pensamientos, ideas, deseos desordenados, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí experimentar verdadera vida, verdadero gozo, verdadera esperanza. Primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en esta circunstancia, con su mente reprobada. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, vive en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Santiago 1:20, porque la ira del hombre, hablando de la ira, no obra la justicia de Dios. Cuando nosotros actuamos en ira, cuando nosotros obramos descontroladamente, cuando caemos en expresiones de ira, ahí no está obrando Dios. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en lo que Dios ha dicho, estamos nosotros expresando simplemente lo que la carne quiere expresar. Y todos nosotros hemos caído en esto de una u otra manera, mucho o poco, y debemos pedirle a Dios perdón precisamente por esto. Porque estamos más bien caminando en oscuridad, en tinieblas y no como el pueblo de Dios. ¿Qué más vemos, queridos hermanos, en Primera de Juan 3:15? Tengo un montón de versículos. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Y qué fuerte, hermanos, porque nosotros sentimos muchas veces aborrecimiento por otras personas y peor aún, por nuestros hermanos. Tremendo que dentro de la iglesia exista aborrecimiento por un hermano. De aquí toma precisamente el catecismo esta idea que leímos, considerando todo esto como verdadero homicidio. Aborrecer al hermano es convertirse en un homicida. Debemos pedir perdón por esto, queridos hermanos. Finalmente, pregunta 107. Entonces, ¿es suficiente, como hemos dicho, el no matar a nuestro prójimo? Es decir, todo esto es lo que no debemos hacer. ¿Qué es lo que entonces debo hacer? Porque no es solamente que yo debo evitar hacer ciertas cosas, sino que ese evitar quiere decir naturalmente que debo hacer otra cosa. ¿Qué es lo que sí debo hacer? Si esto es lo que no debo hacer, ¿qué es lo que sí debo hacer? Respuesta: no, no es suficiente. Pues Dios condena lo que hemos leído, la envidia, el odio, el aborrecimiento, la ira. Todo eso lo condena Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que Él quiere? Esto es lo contrario a la muerte. Esto es lo contrario al odio. Esto es lo contrario a esas emociones contrarias hacia otra persona. Lo que Dios quiere es que amemos a nuestro prójimo. Esa debe ser nuestra misión en la vida. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto viene, ustedes conocen, pues, de los mandamientos de Dios. Mateo, o el resumen que el Señor Jesucristo hace de los mandamientos en Mateo 22:39, Él habla le preguntan a Él, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, ¿no? Fuerzas. Y ahí viene el 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usando para con él, ¿qué cosa? Así se ama, es lo que nos está diciendo entonces del catecismo. ¿Quieres amar a tu prójimo? Bueno, así se ama. Usando para con él toda
benignidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ser qué? Buenos. Mostrar bondad. Debemos tener nosotros entonces en nuestro día a día, y esto es, usted va a decir, pero es que yo no soy así, yo soy medio introvertido. Sí, no importa. Debemos nosotros hacer ese esfuerzo de mostrar bondad. Obedecer a Dios no es que va a venir algo místico y nos pega en la cabeza y de repente yo siento todo un amor por todo el mundo. Hay gente que tal vez es bendecida con ese tipo de emociones, pero la gran mayoría de nosotros no. ¿Y qué debemos hacer? Activamente buscar amar al hermano, como el Señor Jesús nos ha amado a nosotros. ¿O ustedes creen que el Señor nos veía a nosotros en nuestros delitos y pecados y en toda nuestra rebelión y Él decía, cómo me mueven el corazón y entonces quiero amarles? Cristo vino e hizo lo que Él tenía que hacer, mostrando ese amor incondicional, no solamente emocional, que es importante también, pero en obras, en hechos, llegando a la cruz por un pueblo que no lo merece. Ese es el llamado para nosotros, mostrar bondad, mostrar benignidad, sacrificarnos por otros, ir más allá. Mansedumbre también que nos falta a muchos, como el Señor Jesucristo mismo nos dijo en el llamado, lo escuchamos. Yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí, y eso debemos hacer también nosotros. Mansedumbre, paciencia, no queriendo resolver las cosas en el momento y como nosotros queremos, sino esperar y tener paciencia y perseverancia en el Señor. Eso no quiere decir inactividad, por si acaso, pero sí paciencia, no explotando y cayendo precisamente en lo que Dios nos dice que no debemos hacer. Y misericordia, poniéndonos en el lugar de otros, viendo la miseria del corazón del otro. De ahí viene la palabra misericordia. Colocándome y viendo la situación del otro y actuando entonces con amor y misericordia. Impidiendo, fíjense esto, no solamente buscando entonces la bondad, no solamente buscando la mansedumbre, no solamente teniendo paciencia, no solamente poniéndome en el lugar del otro, mostrando misericordia, sino también impidiendo hasta donde me sea posible el mal que le podría sobrevenir al otro. Yo tengo que defender al otro. Tengo que buscar que el otro no sufra el mal, tal como lo hizo el Señor Jesucristo, mostrando qué cosa, compasión. Compasión por el posible mal que el otro pueda tener. Haciendo bien, y con eso terminamos de forma bastante fuerte, haciendo bien incluso a nuestros enemigos, que es lo que el Señor también nos llama a hacer. Versículos que hablan de esto que hemos dicho entonces, Efesios 4, 1, 2. Yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es eso? Con toda humildad y mansedumbre. Cristiano orgulloso o arrogante es un oxímoron. Creo que en español se dice oxímoron. Con ese acento, oxímoron. Oxímoron, bueno. Es una contradicción de términos. Toda humildad y mansedumbre. Fíjense lo que dice Pablo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es el llamado entonces. No debemos matar en ninguna de sus formas, figurativamente o materialmente, pero somos llamados
a amar en paciencia, a tener humildad, a tener mansedumbre, a andar de la forma que el Señor nos ha llamado y nos ha enseñado a andar. Éxodo 23, 5. Esto es interesante, en el Antiguo Testamento hay un montón de ejemplos, obviamente, de su cultura que nos muestra cómo nosotros debemos estar preocupados para que al otro no le vaya mal. Éxodo 23, 5. Si vieres el asno del que te aborrece, fíjense esto, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, porque en nuestra carnalidad, ¿qué hacemos? Ese es el asno de él. Trayéndole a nuestra realidad, se le dañó el carro, vamos a decir, la camioneta. ¿De quién es ese carro que se le ha dañado al vecino? El vecino, no, déjale nomás. Ese es mala gente. Bueno, no, dice, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que nosotros vivamos de una manera distinta y mostremos amor y sacrificio incluso para aquellos que no se lo merecen. O sea, suena como radical, wow, sí, pero eso es lo que Cristo hizo con nosotros, por eso es que nosotros debemos hacer lo mismo. No solamente que Él levantó nuestro asno, Él tomó nuestro pecado. Él sufrió tremendamente. Él sufrió la ira de Dios, tomando nuestro pecado para que nosotros, en cambio, podamos aquí vivir de manera distinta, testificando los valores del reino de los cielos, para dar esperanza a los hombres, mostrarles el camino de salvación en Cristo solamente. Y finalmente Mateo 5, 44, 48, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, así es como demostramos que somos de Cristo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Que en otras palabras, Dios muestra gracia, lo que se llama la gracia común, incluso a aquellos que los rechazan. No es una gracia de salvación, pero es una gracia común. Incluso ellos disfrutan de muchas cosas hoy por hoy, aunque luego vayan a tener que enfrentar el juicio de Dios. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, ¿qué mérito tiene amar al que me ama a mí? Nada, ninguno. ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Si saludo solamente a aquellos que son mis hermanos, mis amigos, ¿qué tiene eso de meritorio? ¿Qué demuestra eso a diferencia de un no cristiano? El no cristiano hace lo mismo. ¿Mas no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En otras palabras, nosotros hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús y nosotros somos llamados a reflejar ese mismo amor. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Es sencillo entonces controlar las emociones? ¿Es sencillo controlar nuestro deseo de justicia? ¿Es sencillo amar al enemigo? No, no es. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que, sin embargo de esa dificultad, informados, edificados y alimentados por el Evangelio de Cristo, nosotros podemos dar esos frutos que nos está llamando a dar la palabra de Dios. Podemos dejar de pensar un ratito en nosotros y en lo que supuestamente merecemos y podemos entonces mostrar gracia a aquel que no se lo merece también. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, salvados en Cristo Jesús.
Así que, queridos hermanos, que sea el Señor bendiciéndonos en este propósito y perdonándonos también por las muchas veces en las que hemos hecho todo lo contrario. En lugar de amar, matar. Que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por recordarnos lo importante, Señor, que es este mandamiento y este gran mandamiento de forma positiva de amar, Señor, a nuestro prójimo. Te pedimos perdón de forma sincera y honesta porque nos olvidamos muchas veces de esto y no lo hemos hecho, Señor. Ayúdanos a ser proactivos en mostrar amor, Señor, en mostrar benignidad, en mostrar paciencia, en mostrar, Señor, sacrificio, amor sacrificial, buscando evitar el mal de incluso aquellos, Señor, que tal vez han sido injustos con nosotros. Ayúdanos a amar de la forma en que tú has amado, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea alimentando esto en nosotros. Ayúdanos siempre a recordar quiénes somos, la gracia que hemos recibido, quiénes seríamos sin Cristo, Señor, para que de esa manera amemos con gozo, Señor, un gozo que venga, Señor, directamente de ese evangelio maravilloso que es central para nuestras vidas. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén.